Sí, efectivamente, como acaba de salir publicado el informe de la encuesta de hogares del mes de agosto, obviamente fue uno de los temas de análisis. Los datos registran una mejora importante, tanto en el indicador de desempleo, que baja un punto con respecto al mes anterior, estamos hablando de 9,5. Ese es un número que está medio punto encima del promedio de 2019, es decir, del año previo a la pandemia. O sea que estamos, e incluso está un punto por debajo de febrero del 20, que fue el mes previo a la pandemia. Y por otra parte, aumenta la tasa de empleo, es decir, la cantidad de personas que están empleadas, de una manera tal que ya se recuperó la pérdida de puestos de trabajo ocurrida en el 2020, o sea, el número es un número equivalente al promedio de 2019, y también la tasa de actividad, es decir, la cantidad de personas que están económicamente activas, que se ubica en el mismo nivel que el año prepandemia. O sea, de acuerdo a los datos de esta encuesta del mes de agosto, la situación del mercado laboral es la recuperación de la situación previa al momento de la pandemia. ¿Eso qué implica, ministro? ¿Se han reabierto empresas? ¿Se ha dinamizado el mercado laboral? ¿Cómo se transita por esos números? Sin duda que lo que uno ve en la calle, que es el funcionamiento, el movimiento, la actividad, vuelve, está ya en una situación casi normal. Yo diría que incluso uno podría tener una mirada auspiciosa porque todavía tenemos pendiente una reactivación más completa del sector turístico y del sector de eventos, de fiestas, de espectáculos, que está reactivándose también. Por lo tanto, también puede ser uno optimista en cuanto a que los números sigan mejorando, porque, como dije siempre, la situación prepandemia, que es la que ahora estamos, era mala. Entonces, era una situación ya deteriorada por varios años antes. O sea, cuando nosotros asumimos en marzo del 20, dijimos, bueno, un tema principal es recuperar el empleo. Después vino la tormenta perfecta, ahora estamos en esa situación previa a la tormenta, pero seguimos con el desafío de mejorar la situación de empleo. Ministro, ¿estaba previsto una instancia con el sindicato portuario y las empresas, no solamente Tecatún-Atí, sino también Montecón? ¿Hay algo previsto? Sí, está en pleno proceso el diálogo y la negociación por la renovación del convenio colectivo de TCP. Eso está en un proceso continuo desde el lunes. Ahora empezaba otra nueva instancia de diálogo, se van acercando las posiciones, pero todavía no está cerrado el acuerdo. Y también está en otro nivel de negociación más amplio la cuestión de cómo garantizamos los puestos de trabajo en el puerto en el proceso de reestructura. En ese sentido, se ha venido trabajando hace como un mes y medio aproximadamente con distintas reuniones. Ya está previsto para la semana que viene volver a tener una nueva instancia para analizar cómo se dan respuesta acerca de la continuidad de todos los puestos de trabajo. Por ahora no hay ningún planteo de despidos ni de nada. Lo que sí quiere el sindicato es tener ciertas garantías de la continuidad de los puestos de trabajo. Según algún dirigente manifestaba que había una instancia que estaba prevista en el Ministerio y que todavía no se ha convocado, como para específicamente hablar de cómo pueden pasar los que están en Montecón a la nueva terminal. Ese es un diálogo que está abierto y ha habido reuniones. La última creo que fue el viernes pasado con una de las empresas, porque justamente acá hay que hablar tanto la ANP, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo con las empresas y con el sindicato, e ir construyendo un tránsito, digamos, de las posibilidades de cambio, que no es de caída de puestos de trabajo. Este es el tema. En el puerto no está como hipótesis la caída de los puestos de trabajo. Lo que sí hay es una reestructura de los equilibrios entre las distintas empresas. Entonces, lo que el sindicato plantea es que quieren tener garantías de que los que hoy están trabajando en la empresa X, si les toca salir, puedan ingresar a alguna otra alternativa dentro del mismo puerto. Ese no es un tránsito fácil, pero bueno, estamos trabajando sobre eso porque el objetivo es darle respuestas a esas situaciones. ¿Se garantizan jornales como pedía el sindicato, por ejemplo, un piso mínimo? Bueno, eso es la otra negociación. En TCP lo que está arriba de la mesa es la negociación sobre, en total, sobre el conjunto del convenio colectivo, entre otras cosas, el tema de
cuántos son los jornales garantidos, que es un concepto que en el área portuaria funciona como parte de los acuerdos, es decir, cuál es el piso de jornales que se le garantiza al trabajador, y en eso se está negociando y se ha avanzado bastante, aunque todavía, como decía, no está cerrada la negociación, pero es uno de los temas en donde se ha avanzado. Con respecto al conflicto de UPM, por el Sí. momento se venía dando de manera bipartita entre la empresa y los trabajadores. ¿Puede llegar a intervenir el Ministerio de Trabajo? Justamente nos acaban de solicitar la intervención, este es otro dato importante. Nosotros estaríamos convocando a lo que se llama la comisión de alzada en principio para mañana, porque los avances bipartitos no avanzaron más y entonces hay que ir a la instancia más arriba. Esto es solamente por el convenio, lo que se va a Esa es dialogar. la renovación del convenio colectivo en UPM, que venía en un diálogo entre las partes, y ahora nos piden a nosotros que intervengamos para ver si ayudamos a resolver el ¿Trabaja conflicto. normalmente por ahora en la obra? Y con interrupciones, con medidas que impiden algunas operaciones fundamentales en la obra, sin hacer horas extras, o sea que ya venía con medidas, y a la vez avanzando en la negociación, pero aparentemente por lo que nos están solicitando, evidentemente se entiende que es necesario una intervención nuestra. Como habíamos dicho desde el principio, nosotros estamos a las órdenes y obviamente mañana estaremos convocando a esa instancia. ¿El presidente le transmitió alguno de los planteos que le realizó ayer COFE en la reunión que mantuvieron, por ejemplo, de cara a la negociación colectiva? Sí, efectivamente, tal como ya saben ustedes, hay una idea de convocar a los trabajadores públicos, no solo a COFE, a todos los trabajadores públicos, para dialogar en torno al proyecto de ley o anteproyecto de ley, porque todavía no se presentó, de regulación de las licencias médicas en el sector público. También se habló de la recuperación del salario real, que podían avanzar ahora lo perdido en este año, y el presidente les comunicó que se iban a comprometer a realizar ese planteo. ¿Hoy se habló de eso con el presidente? Lo estuvimos conversando también, sí, es un tema que está arriba de la mesa, y bueno, va a haber que estudiarlo, digamos. ¿Lo ven como una posibilidad? Sí. Y uno de los proyectos que tiene el gobierno en mente es el de la personalidad jurídica de sindicatos y cámaras. ¿Ha recibido alguna crítica del PIT-CNT, algún intercambio sobre este proyecto? No, ellos marcaron una diferencia dentro de un contexto general de ver con buenos ojos el proyecto de ley que está en el Parlamento. Lo que ellos tienen es alguna diferencia con algún punto, pero en términos generales esto fue conversado con las partes, tanto con el sector trabajador como con el sector empresarial, o sea que tenemos la expectativa de que en el Parlamento tenga un andamiento lo más rápido posible. Pero el debate entonces va a estar en el Parlamento, no tanto a nivel de gobierno. Sin duda, nosotros lo entregamos al Parlamento, fuimos la semana pasada a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, presentamos el proyecto, y tenemos la expectativa de que se apruebe velozmente. Ministro, en otro orden, ¿qué valoración hace de este proyecto que se está presentando para reformar las estructuras de la seguridad social en nuestro país? Bueno, son recomendaciones, un borrador de recomendaciones de 9 de los 15 miembros. Yo diría que como gobierno tenemos que esperar a que termine la actividad de la comisión. O sea, por supuesto, reconocer y destacar el trabajo brutal que ha hecho este equipo de gente, que ha trabajado a un ritmo realmente muy intenso, muy profundo, muy serio, liderado por el presidente de la comisión, que es el doctor Rodolfo Saldain, y obviamente todavía no han terminado su trabajo. Lo que sí ocurrió hoy es que se hizo público cuál es el contenido de ese borrador. A partir de ese contenido seguirá trabajando la comisión, y cuando termine, bueno, la pelota llega para acá, pero por ahora está en manos de la comisión de expertos. Aspectos tales como elevar la edad de retiro, equiparar todas las cajas para que el retiro sea más o menos parejo en todos los estamentos, ¿eso le merece una opinión ya a nivel de formación, por ejemplo? Nosotros tenemos que guardar la opinión para cuando el proyecto y las recomendaciones se eleven finalmente al Poder Ejecutivo. Entre tanto, obviamente las cosas que han salido hoy públicas son buena parte de las cosas que ya se venían hablando, y no hay mucha novedad. Es decir, en realidad lo que se sostiene tiene un fundamento que está incluso
en el diagnóstico. Por ejemplo, el de la postergación de la edad de retiro tiene que ver con datos demográficos muy evidentes, ¿no? ¿Lo habló con el presidente? No hablamos de ese punto en particular porque todavía no está en la agenda del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿el gobierno tiene la decisión política de remitir el proyecto una vez esté después del referéndum por la LUC? No ese es el punto, es decir, no, la fecha del referéndum es independiente. Acá lo que hay es todavía no tenemos las recomendaciones, por lo tanto, cuando esas recomendaciones lleguen, hay todo otro proceso que es transformar, o mejor dicho, primero analizar las recomendaciones y resolver qué posición va a adoptar el gobierno con respecto a cada una de ellas, y luego transformarla en un instrumento jurídico y después enviarlo al Parlamento. Ahora, políticamente se entiende que sería mejor que pase primero el referéndum y después plantear esto. Yo creo que no es un análisis que haya que realizar, es decir, esto tiene un ritmo, el ritmo fue el ritmo que surgió para empezar, por ejemplo, la comisión de expertos recién pudo instalarse en noviembre del año pasado porque el Frente Amplio demoró varios meses en darnos los nombres para integrarla y después ha trabajado a todo ritmo. Entonces acá no hay un cálculo ni nada, es decir, las recomendaciones están trabajando, pidieron una última prórroga hasta el 31 de octubre y después del 31 de octubre la pelota pasa al Poder Ejecutivo y después pasará al Poder Legislativo. Y eso sigue su curso con independencia de otros calendarios, ¿no?